Iniciando. ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Mi nombre es R387 y bienvenidos a su canal GF. Por lo que han notado, no soy Ale y ya dije que era R386. Vengo aquí a suplantar a Ale, ya que él se encuentra un poco enfermo, esperemos no sea nada grave. Muy bien, lo que me toca hablar y me tomo la libertad, ya que normalmente si me conocen me han visto en juegos como Yu-Gi-Oh! Generación de Dueles y Yu-Gi-Oh! Millennium Duels, en donde pues normalmente soy el odiado que les enseña cómo jugar. A mí solo me dicen que les enseña a jugar, no me dicen que sea odioso. Muy bien, para empezar tenemos que saber lo que es Yu-Gi-Oh! Nuestro juego famoso Yu-Gi-Oh! Es un juego de cartas muy bueno, muy tradicional, que tiene tantas reglas, ha evolucionado al paso de los años y también algunos videojuegos junto a él. Aquí en este video mencionaremos un poquito cómo ha evolucionado, trataré de hacerlo lo más corto para que no sea tan largo y eterno y no los aburra. Y también hablaremos de los videojuegos que cambian un poco el paradigma o el entorno como se ve en Yu-Gi-Oh! Como curiosidad, Yu-Gi-Oh! No nació como tal de un juego de cartas, sino que nació desde la serie misma del manga de Yu-Gi-Oh! Donde pues se tenía implementada una pequeña idea, ya que en realidad solo se usaban juegos de azar para pasar las tramas. Y aquí en este se movían mediante cartas hasta que se hizo famoso el juego y pues decidieron crearle las reglas. Las reglas, como muchos lo saben, es 5 cartas, campo, 5 monstruos, 5 cartas mágicas o de trampa, zonas péndulos, zonas link, monstruos exis, ya todo eso ya lo saben. Bueno, como bien dice Noega Moale, sin más relleno, comencemos. Para comenzar tenemos lo que es, pues, obviamente el juego. El juego salió en lo que es 1997, 98 más o menos por esos años, teniendo un juego muy simple de juegos de monstruos y juegos uso de cartas mágicas y de trampas, donde nada más se limitaba al uso de monstruos normales, uno que otro monstruo de efecto, cartas mágicas, cartas de trampa y las diferentes variantes entre esas. Avanzó un poco más adelante, y por cierto, como curiosidad, también había una que otra fusión, pero eran un poco más difíciles y complicadas de convocar, ya que se tenía que utilizar materiales específicos, aunque algunos se caracterizaban por eso, ya que algunos monstruos tenían ese efecto de ser el material sustituto. Muy bien, sigamos con el año de la fusión, la generación. Si no digo que cada serie pertenece, se me olvidó decirles que cada serie pertenece a una generación y a alguna evolución específica del juego. Por ejemplo, en esta primera que acabo de mencionar tenemos a la más recordada y amada por todos los fanáticos, Yu-Gi-Oh!, donde tenemos nuestra protagonista Yugi, y no hablar de la historia porque eso no lo vamos a hablar en este video. Continuamos con la generación, como yo la llamo, GX, donde se caracterizaban más por tener más fusiones, utilizar un poco más los monstruos rituales, que no mencioné hace ratito, pero sí son muy importantes, y se caracterizaba por tener arquetipos. Los arquetipos son, ahora sí, una variante de cartas de un nombre en específico. Ya no se podía tener el famoso tutti frutti de magos y dragones, o de caballeros y bestias, o de demonios y zombies, sino que ya se tenía un específico uso de, por ejemplo, héroes elementales, ciberángeles, hasta el mismo mago oscuro tuvo que dar soporte para su propio nombre, mago oscuro. Muy bien, en esto que tiene que ver con los videojuegos, en esta primera fase de juegos sacaron varios juegos importantes que cambiaron mucho también, algunos la forma en que se jugaba Yu-Gi-Oh!
Tenemos para iniciar los famosos Capsule Monsters, que era una idea interesante. Un RPG donde el monstruo, basado del juego de cartas del duelo de monstruos, se ponía como un estilo Pokémon, en un estilo tan juego de RPG que se avanzaba por un tablero para poder destruir a los demás. De ahí avanzando, seguíamos con el juego de cartas original en Yu-Gi-Oh! De monstruos para Game Boy, Game Boy normal, donde pues, teníamos el catálogo pues, muy limitado de cartas, cartas simples, monstruos normales, monstruos no tan poderosos. Uno, el más poderoso que en ese tiempo podría decirse, era ahora sí que el dragón blanco de los ojos azules. Sí, era el dragón blanco de los ojos azules, mis datos no me fallan. Siguiendo ahí, todavía en todo ese tiempo, al llegar a Game Boy Color, todavía se usaba un poquito de forma tradicional hasta llegar a PlayStation 1 con el juego Yu-Gi-Oh! El favorito de muchos también, Yu-Gi-Oh! Forever. Este juego cambiaba un poquito las reglas, ya que no se utilizaba el método tradicional de juego e incluso no convocabas a los monstruos de modo normal como se ponen las reglas normales boca arriba, sino que los ponías en un estilo boca abajo y todavía tenías que elegir un tipo de signo especial para ese monstruo. Ya había unos detalles entre que ese monstruo se podía volver más fuerte y que podía tener un bonus de ataque dependiendo obviamente al signo que está atacando. Era una variante algo extraña pero divertida, ya que tampoco se usaba lo que eran las fusiones, y las fusiones las tenías que hacer por medio de fusiones en contacto, que eso ya sería un poquito más avanzado, ya se utilizaría más adelante en monstruos como los Neo Espacial, que los tiene el protagonista que teníamos el Forever Memories, que muestra esa forma interesante del juego. De ahí el Modern Monster Capsule GB, que nos daba un método de juego similar, con una historia similar a la del anime, pero utilizando nuestros casos. Obviamente basándose un poquito más en lo que fue la famosa temporada 0 de Yu-Gi-Oh! Y así continuamos hasta llegar a lo que es Game Boy Advance, ya teniendo un modo de juego con bonitos gráficos más bonitos. Disculpen, mi memoria fue un poco llena hoy. Datos más, juegos gráficos más bonitos, teniendo un catálogo de cartas un poco más grande y variado, y llegando a ser un juego importante para el claro que todos los juegos se van pasando con la meta de generación. Obviamente, y también hay juegos que después, un poquito después, empiezan a salir aparte de los juegos spin-off de Yu-Gi-Oh! Empiezan a salir como de una línea temporal de juegos de Yu-Gi-Oh! Que se llamaban Power Championship, que normalmente tenían las reglas del meta. A ver, ¿qué tiene diferencia de esos a los que podría decirse spin-off que en un momento vamos a mencionar? Pues que digamos que normalmente se utilizaba el catálogo de cartas, la lista de prohibidas que se utilizaba en el meta, en el World Championship, y se utilizaba la lista de cartas semi-limitadas que se utilizaba para juegos no oficiales en los juegos. En PlayStation 2, llegamos a PlayStation 2 acá, tenemos el Yu-Gi-Oh! Nosotros que vino a hacer un cambio un poco drástico en las reglas del juego, muy interesante, y según mis datos, para el amo Alejandro, uno de los favoritos ya que aunque su catálogo de cartas sigue siendo ilimitado para esos momentos, las reglas cambiaban a un estilo de juego tipo ajedrez. Era muy interesante, ya que también no solo tenías que tener estrategias para llegar al monstruo líder, que podría decirse que es el rey, para poder ganar el duelo, sino que también tienes que utilizar el campo para poder mover. Había, como teníamos en este tiempo, lo que es los campos y los fondos de campos, entonces se podía dar eso, un gran movimiento, te daban efectos especiales mejores, un bonus de efectos, te podían más ataque, más movimiento, cosas así en ese juego. Sinceramente era muy importante, aunque ya no se quiso utilizar ese método de juego. Después tenemos Glory Advance,
salieron muchos juegos para el Game Boy Advance, muchos saliendo obviamente para lo que viene siendo con el catálogo de cartas un poco mejor actualizado. No hubo gran mejora, nada más hubo gran mejora en gráficos, no se podría decir que las mecánicas no han cambiado, así que no detallaré mucho en estos juegos de Game Boy Advance, ya que al fin de cuentas son lo mismo pero con un mejor catálogo. Casi te podría decir que es como ¿qué es eso? ¿Por qué tengo eso en mis datos? Por Dios. Bueno, de ahí pasamos a la GameCube. En el 2002 salió Yu-Gi-Oh! The False Kingdom, un juego al parecer estilo RPG muy interesante, casi como una modalidad estilo Pokémon. Era muy interesante, al parecer. Se podría utilizar tus propios monstruos como si fueran Pokémon en batallas uno contra uno por un turno. Obviamente que aquí no se utiliza una regla de que tenga mejor ataque, sino que aquí ya puedes utilizar un ataque específico del monstruo y depende de quitarles el GP. Y como todo un RPG, no detallaremos más, más porque se sería orgulloso de los juegos que nada más pues está ahí para morir. Siguiendo, salió una saga de juegos para la PC que fueron tres años. Es una pequeña saga de 3 juegos para PC en el 2003, después en el 2005, después creo que hasta el 2008 o 2009, que se llamaba Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. El primero de estos era Yu-Gi-Oh! The Destiny. Era interesante porque mantenía las reglas normales y ya tenías una vista más bonita de las cartas. El arte se podía al menos notar, ya no veías las cartas. Una carta, solo sabías que era de monstruo por el color de la carta, como en Game Boy Advance o en el Game Boy Color, sino que ya tenías este color muy bonito y ya tenías todo el arte visual de la carta y el campo también no solo viéndolo, también en el campo. Lo interesante de este juego, pero también lo aburrido, era la variedad de cartas, ya que tenía obviamente máxima, tenía las reglas, tenía la lista de cartas de meta, pero lo aburrido es que solo podías combatir con Yu. No podías combatir ni con Joy ni con nadie, solo se combatía con Yu. Sí había una modalidad multijugador, pero era una modalidad súper chiquita, LAN. Se sigue usando estos días, pero digamos que en ese tiempo, pues tener una conexión LAN era horas de estar en internet, más o menos. Y sí, era algo aburrido, solo si eras el único que nada más tenía ese juego, pues era horrible tener que nada más jugar contra Yugi, no poder buscar un oponente con un deck. Y ahí pues obviamente nos vamos pasando a Game Boy Advance, que sacó un juego estilo Mario Party un poco extraño, llamado Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler, que era un estilo Mario Party donde te ponían un tablero juego de mesa, los movías por medio de un dado. De hecho, al parecer mis datos me están fallando, no era por un dado, sino que era por medio de un robo de cartas. El robo de cartas te permitía saber cuántos te ibas a mover. También dependía tu mano y de ahí ya era como cuánto podías poner en cada ficha. Muy interesante, pero muy complicado. Si el juego de cartas es complicado para ahorita para entenderse, o más bien en ese tiempo, el juego es de población un poco más. Después tenemos el primer juego para Xbox, Yu-Gi-Oh! The Dawn of Destiny. Muy interesante el juego, gráficas buenas. La historia, pues, ¿qué podemos decir? Es básicamente la saga de Mari Pista. Podría decir que la segunda, tercera temporada de Yu-Gi-Oh! Para que me lleguen en el manga, porque creo que entre ellas hay una saga de relleno. Mis datos no me fallan, hay una saga de relleno. Vamos al 2004, como ya les había dicho, en PC, que sale en Kaiba Return. Y pues a mí me lo parece convertir con Kaiba, quedándoles un poco más complicados, ya que el deck de Kaiba era un poco más poderoso de Yugi, sinceramente. Mi amo me podrá ser fanático de Yugi, pero sinceramente, calculando los poderes de la distribución, el deck de Kaiba es mucho más poderoso que el de Yugi.
un poco más distinto, un poco más difícil de vencer y mejora de cartas, ya que también al estar luchando mucho contra Yugi no más te daba, llegabas a un punto en que no más te daban las cartas que tenía Yugi. En este ya había una expansión, ya no solo eran las cartas, sino que ya eran las cartas de otras personas y de otros decks. Después, en el mismo año, mis datos me fallaban. Mis datos me fallaron, me acaban de fallar mis datos. No fue en hasta el 2008, sino que en el mismo año salió el título de Power Chaos, Joy Splash, donde obviamente luchabas contra Joy. Estos juegos eran entretenidos durante dos duelos, ya que pues, era muy interesante ver la formación incluso en su deck, pero ya era aburrido ya después del cuarto duelo y no saber qué tocar sus opciones, pues ya que peleaba solo contra la contrincante, que era dependiendo del juego, Joy. Nos vamos a PlayStation 2, que salió una versión mejorada de Capsule Monsters. ¿Recuerdan de Capsule Monsters? Bueno, pues ahorita les volvemos a mencionar. Para Play 2 en el 2004 volvió a salir un juego un poquito más detallado en gráficos 3D de Capsule Monsters. En este juego ya tenía como una historia un poquito más centrada de Capsule Monsters, con duelos más variados y obviamente con las reglas distintas de tener haciendo una capsulita y sacar al monstruo y mover al monstruo al estilo RPG. Y aquí llegamos a un punto en los que empezaron a salir muchos en los DS, muchos juegos de lo que son los Championship. Lo que más detallaba era, pues en Nintendo 10 lo que detallaba de lo bonito era que en una parte podías ver lo gráfico de lo que es el juego visualmente y abajo podías notar lo que es el tablero sin ninguna falla, con una vista de los monstruos aérea y en la pantalla de arriba la vista de los monstruos como si fuera de la. Por si les gusta, ahí se puede hacer cualquiera. En este tiempo estábamos en un tiempo que estábamos utilizando PX y llevábamos a la consola. En este tiempo también salió juegos como Yu-Gi-Oh! Task Force, Task Force 1, Task Force 2, Task Force 3, que obviamente ya estaban basados en lo que era Yu-Gi-Oh! X, ya tenían decks más detallados, ya tenían decks más abiertos y ya tenía un poco mejor, tenía una historia un poco mejorada, aunque obviamente es la historia de Yu-Gi-Oh! Que contaba los juegos. Pero lo divertido es que ya no te aburrías tanto con los juegos, ya que ya hay de equipo con los equipos, y ya es un poco más divertido estar con tantos de, porque ya no tenían una dificultad más alta, a diferencia de tener una dificultad simple, ahora sí que no había mucha estrategia, había monstruos arriba, y de ahí a que empezaba una carta mágica, tributar los monstruos, no, pues se te podía llevar un de ojos rojos y te podía vencer en el primer turno. Te podía vencer en el primer turno y tú diciendo que armaste muy bien tu deck, obviamente llega a sus limitaciones, que llega hasta lo que es terminando la saga de GX. Todavía no existía lo que viene siendo el monstruo sincro, que en un momento más les voy a explicar. Después de lo que viene siendo Task Force, justito antes de que empezáramos con los Task Force, Yugi, Zeto y todos sus monstruos hicieron una aparición en el juego Crossover Jump Stars Ultimate Star, un juego estilo Smash Bros. Que unía todos los animes de Jumps, de la Shonen Jump, de la editorial Shonen Jump. Eran basados en los mangas, no tenían nada que ver con el juego de monstruos, pero fue importante su aparición, ya que en primera fue lanzado en el 2005 y aparte no fue lanzado más en el 4. Es un juego que amo a fue afortunado de poder obtenerlo, no en el original, sino en una versión de R4, y recuerdo mis datos que me gustó mucho, estuvo muy interesado en el juego, le gustó mucho usar a Yugi, ya que era increíble poder usar a Yugi y ponerlo contra Goku,
o puede ser un equipo donde esté Yugi, Goku, Serena y Seiya juntos, ya que sería como la unión de los Vengadores, algo parecido. De ahí ya empiezan a salir, aunque disculpa que me adelanté, ya en ese momento empiezan a salir los juegos basados con la plantilla de cartas, con el catálogo de cartas que viene siendo Yu-Gi-Oh! GX hasta el final de Yu-Gi-Oh! GX. Obviamente cada juego iba avanzando conforme cada catálogo iba saliendo. No sacó todo el catálogo de cartas en todo, sino que en un juego de Yu-Gi-Oh! GX sacó un catálogo extendido de cartas, en otro juego de Yu-Gi-Oh! GX sacó otro, en otro juego de Yu-Gi-Oh! GX salió otro. Aquí ya en el 2006 comienza lo que son las sagas Dark Force, una que podría hacerse de las mejores sagas juegos de Yu-Gi-Oh! Ya los más pulidos, los mejores, contándonos unas pequeñas cinemáticas en cada duelo en 3D muy interesantes y divertidas, con voces originales en japonés. Bueno, si tuviste la fortuna de poder tenerlo así, si no, en la alternativa saliendo así, empezaron a hacerse un poco más famosos los juegos World Championship, ya que tenían esa mecánica simple de tener toda la variante de juegos, toda la variante de cartas de la plantilla. Después, en el 2007, salió Yu-Gi-Oh! Online Revolution, un juego para PC que te permitía jugar en línea con jugadores de otros mundos. Disculpen, información mal clasificada. Con jugadores del mundo, dejándote personalizar tu propio avatar y teniendo obviamente el catálogo de cartas extendido de Yu-Gi-Oh! Llegando a lo que son opciones, servicios elementales, todos esos podrías tener en esto. La saga, sí, como no se iba comentando, la saga Championship era la más famosa y la mejor tomada para las consolas Nintendo 10, ya que en PSP teníamos lo que es la saga Dark Force. Sigue siendo las ambas muy buenas en perspectiva, obviamente diferenciándose una de la otra, siendo más meta la que es la World Championship, Dark Force, mientras que los Dark Force va a contar la historia de Yu-Gi-Oh! GX. En esta entraste un poquito de dar de cartas, preparar tu deck, e incluso ya tenía conexión Wi-Fi, lo que es para Nintendo. Bueno, hasta ahorita creo que no. Un poquito de dudas, suena gracioso, ¿no? Pues miramos claro. Bueno, llegamos a la etapa 5 de ese, donde salen los famosos monstruos 5. Estos famosos monstruos 5 se podían convocar mediante el sacrificio de dos monstruos. Otra creación para poder hacer este método de invocación fueron los cantantes o las tunas, como les decían. Mientras que los tunas eran monstruos especializados para los sincros, tú tenías que tener al otro monstruo dependiendo del nivel del monstruo sincro, tener los niveles exactos. Esto a diferencia de los rituales que necesitas, aparte de una carta mágica, podías excederte del número de estrellas del monstruo ritual. Tenías que tener el número de estrellas exacto mediante un tuna y un monstruo nocturno. O bien lo que te piden las especificaciones. Normalmente los monstruos sincros son algo genéricos, los más genéricos solo te piden un cantante y un monstruo nocturno. Y los que son menos genéricos, que son más pensados en arquetipos, o te piden un monstruo de tipo agua, o un monstruo de tipo dark, o un monstruo de tipo demonio, o cantante y uno no cantante que sea demonio, o una cantante que tenga el nombre de tipo específico. En esta saga hubo un pique muy alto entre los duelistas, también en los jugadores gamers duelistas, ya que fue un boom lo de los sincros. Y sinceramente, aunque mi amigo Manuel no los conoce, sabe que es un boom eso de los sincros, son
wow, no se sabe qué tanta fama, ya que aunque había opiniones muy diversas, las más comunes eran de que los micros eran muy buenos, eran interesantes su forma de invocarlos y daban muchas formas de tener más estrategias. Eso es lo bueno que empezó a dar Yu-Gi-Oh! Y aunque este fue el pique de aquí, podría decirse que nos podríamos ir abajo para lo que viene siendo la saga de videojuegos, ya que todavía en 5DS teníamos la saga Task Force, todavía en 5DS y todavía para Nintendo 10 teníamos la saga World Championship, cada una respectivamente en PSP y en Nintendo 10, teniendo una forma más meta y otra una forma más histórica. En ese tiempo salió todo spin-off. Entre estos tiempos salió un juego de spin-off de Yu-Gi-Oh! 5DS, que era un juego de carreras en duelo de motocicleta. Como viene siendo, y más les conté, la serie que vino a traer los intros de Yu-Gi-Oh! 5DS es la Yu-Gi-Oh! 5DS, que empezó a tener, podría decirse, ideas algo extrañas y bizarras que vienen siendo desde duelos a motocicletas. Bueno, desde duelos, no más que nada, no más allá de duelos a motocicletas. O sea, si te aburres de estar parado todo el día en un duelo o sentado en un duelo, puedes tener movimiento con duelos de motocicleta. Una forma creativa e interesante de cómo saber atraer a la... Obviamente con una trama muy buena, catalogada por muchos fanáticos de Yu-Gi-Oh! Como una de las mejores, y llegando a causar este gran pique en los micros que veníamos con. De aquí vamos a lo que es la saga Zigzag, que como bien su anime se llama Yu-Gi-Oh! Zigzag, nos da una pequeña decadencia, ya que en videojuegos lo último que podríamos haber tenido sería Yu-Gi-Oh! Decade 12 para el 2010, que salió para PlayStation 3 y Xbox 360. Ya no teníamos juegos que salieran para las consolas más avanzadas, como en ese tiempo era PlayStation 3 y Xbox 360. El primero y entre mucho tiempo el último fue Yu-Gi-Oh! Duel Decade. Y ahí no fue hasta también el Wii que salió sin duda 5DS Duel Transfer, que ya te daba experiencia de duelo no tan extraña como duelos en motocicleta. Y en ese tiempo pues, salió Yu-Gi-Oh! Zexal. El Yu-Gi-Oh! Zexal nos daba los nuevos tipos de monstruos que se llaman los monstruos Exis, el cortocircuito. Los monstruos Exis que ya son incluso más fáciles de convocar que los monstruos King. Ya no necesitas, ya no dependes de un cantante, ni de un sacrificio, ni de una carta mágica para poder convocarlo, sino que solo necesitas dos monstruos. Dos monstruos con el mismo nivel. O dos monstruos de tipo específico con el mismo nivel. El punto aquí es que esos monstruos se podían convocar solamente si tenían el mismo nivel. Una forma de dar más experiencia, mejor experiencia de juego, una forma de dar más estrategia, de forma de hacer el juego mucho más dinámico de lo que ya era en este momento. Pero hasta eso, la comunidad de Yu-Gi-Oh! Tanto la gamer como la nueva, como la comunidad de cartas, aceptó este método de juego. Incluso les gustó, llegando al punto de llegar al mismo tiempo de gustarles el juego de el uso de los monstruos XYZ. Para 2012 ya tenemos una decadencia en juegos, ya que la calidad de los juegos ya ha bajado mucho, para quedándose conformes con juegos extraños de Facebook, como lo que es Yu-Gi-Oh! Ban, que solo te permitía el uso de 3 cartas, un monstruo y 3 cartas más. Las reglas se cambiaban totalmente distintas, ya que no había sacrificios, que podías convocar al monstruo que quisieras, y sin los sacrificios los puntos de ataque eran cambiados de muchos monstruos.
Muchos se quejaron por esto, muy pocos les gustó esto y podríamos decirse que los únicos que les gustó eran los típicos fanáticos de Yu-Gi-Oh que pues se quedaron con Yu-Gi-Oh. Para PlayStation 3 pudimos volver a tener una actualización con Yu-Gi-Oh! Plus, una actualización un poco mejorada, podría decirse, aunque no cambia mucho el juego. Incluso se estuvieran quejando con la forma de que no había cambios y el precio del juego era algo excesivo. En este momento los videojugadores y los jugadores de Yu-Gi-Oh! Se dividen, ya que pues, no hay juegos de buena calidad para lo que viene siendo la PlayStation 3 y la Xbox en ese momento. Y empezaron a detestar un poco el juego y empezaron a ser un poco más nostálgicos. Mientras que los jugadores de Yu-Gi-Oh! Se volvían más amorosos al juego, ya que el nuevo método de invocación de X y Z explotaban más el juego de cartas, incluso dando así monstruos genéricos que en un arquetipo diría que no sirve, pero les daba mucha fuerza, ya que pues, el monstruo era muy fuerte y normalmente el método que utilizaba por arquetipo te dejaba dos monstruos inútiles en el campo con el mismo nivel, entonces tenías más experiencia. Hasta 2013 que tuvimos un juego, podría decirse, de calidad de la Nintendo 3DS, volviendo tal vez por la cara en alto, aunque tuvo un éxito. Si ya por sí los juegos de Yu-Gi-Oh! Son medianamente exitosos, podríamos decirse que para lo medianamente exitoso estuvo en otra medianamente exitoso, ya que para los jugadores de Yu-Gi-Oh! Les gustó, mientras que ya los videojugadores ya lo daban por un juego más de Yu-Gi-Oh!, una invocación más de Yu-Gi-Oh!, ahora que va a seguir más. Pero no sé, sinceramente este juego no es un juego más o menos de calidad, decente, con una plantilla buena de cartas, un buen catálogo de cartas, ya el uso de los Exis y ya dándonos obviamente lo que es la historia de Yu-Gi-Oh! Cambiando el nombre ya no a World Championship sino a World Final Final. Muy interesante el nombre, sin cambios algunos. Hasta 2014 que ya tuvimos una experiencia totalmente nueva en los duelos virtuales. Que viene siendo el Yu-Gi-Oh! Millennium. En este juego, literalmente, podría ser nostálgico, podría ser de los nuevos, pero al final es estándar. Aunque con un precio algo excesivo para lo que vienen dando, el juego te daba una selección de jugadores e incluso de duelistas, no solo de la era clásica, sino que ya también te daban una selección de revistas de la era X, de la era 5DS y de la era clásica. En este momento ahorita seguimos llegando a la era Z. Juego decente, una buena plantilla de cartas, interesante forma de enseñarte la historia, aunque no la historia era más como un modo arcade, donde tenías que luchar uno a uno con cada revista de cada era. Más o menos así, hasta Yu-Gi-Oh! World Arena en 2014 para PC, un juego podría decirse en Yu-Gi-Oh! Que era más que nada como de esos servidores, aunque digamos que puede ser un servidor oficial del juego de Yu-Gi-Oh! De ahí quiso darle un poquito más de ganas a lo que viene siendo un poder darle acceso ya a todos los jugadores, no solo de Yu-Gi-Oh!, sino a todos los jugadores incluso casuales, nostálgicos, dándoles un juego gratuito de Yu-Gi-Oh! World Generation para móviles. Sinceramente, un juego podría decirte de los mejores hasta ahora de Yu-Gi-Oh!, ya que pues, una viene siendo gratuita. Obviamente tiene microtransacciones, como viene siendo el juego. Ya ven que muchas frases ahí dicen que cuando una droga es gratis. Es una frase cotidiana que necesitas sumar. Pero bien, aquí te permite seguir avanzando y seguir luchando, estudiando de cartas de manera gratuita, actualizándose, aunque últimamente no se encuentra
siguen estos días este juego, ya que ha sido pasado a otro juego en un momento más. En este tiempo se revela lo que es el nuevo método de invocación llamado péndulo. Esta decadencia que viene siendo desde Villas viene cayendo, sigue cayendo en Video AC, que es la serie que viene jalando el nuevo método de invocación llamado. En este punto los monstruos son combinados con las artes mágicas, dándoles también una zona específica en el campo, dándoles ese espacio de péndulo. Esos monstruos se podían tratar tanto como monstruos como fantasmas, dependiendo en la zona que lo vayan a poner. Si tú decides ponerle una sola péndulo, lo vas a tratar siempre como una carta. Si lo pones en la zona de monstruos, va a ser un monstruo. Sin más explicaciones, de manera más fácil y detallada. Viene a una decadencia, ya que pues, el juego, si de por sí excesivamente ya se volvía más dinámico y rápido y sin sentido, en este momento se volvía aún así peor, mucho más rápido y sin sentido. Ya había decks que podían controlarse en un solo turno y te podían dejar un campo mucho más poderoso que el que te podían dejar un deck intro. Ya había fusiones con los intros, los arquetipos se volvían muy locos, toda la banda se volvía muy loca, pero en los videojuegos nos regaló un videojuego especial para PSP que fue más que nada creado por fans. Fue llamado Yu-Gi-Oh! Fue en memoria a los famosos Dark Force, que fue considerado de los mejores juegos de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! RP Dark Force Special, que no te daba solo la plantilla de personajes de Yu-Gi-Oh! Hasta Yu-Gi-Oh! RP e incluso algunos personajes legendarios pues originales japoneses, sino que también ya te venían varios decks preparados para tu comodidad y poder disfrutar estos juegos con mucha calma, paciencia y con gusto para poder también puedas entender lo que eran los péndulos en su momento. Fue muy interesante, la verdad, ver cómo los fans se unieron y no solo los videojuegos, sino que también los jugadores de físico. Este unió a los jugadores tanto físicos como los físicos como los virtuales, ya que este juego pues te otorgaba muchas cosas y como bien dice, lo que hacen los fans es amar. Ya tenemos el 2015. En esta época, aunque no estaba muy actualizado, todavía se estaban implementando los nuevos métodos de invocación, obviamente teniendo que nerfear o bajarle el poder a los monstruos péndulos que ya venían teniendo un imperio totalmente, digamos que una dictadura tremenda. Para lo que viene siendo 2015 sale lo que es Yu-Gi-Oh! Duel, ya viene siendo Yu-Gi-Oh! Brain, la serie que vendría con la nueva invocación, el nuevo método de invocación llamado Link, los Link. Este método quiso ralentizar todo el juego más de lo que ya estaba acelerado, aunque aún así había muchos inteligencillos que podían acelerar el juego a su manera. Entonces, a lo que venimos diciendo es de que el juego se intentó desacelerar con los links, pudiendo también lo interesante de los links, aunque fíjense, lo interesante de los links es que ya se estaba conectando los demás. Lo que hacen en el campo, antes de seguir con los detalles, es que las zonas péndulos especiales que habían puesto en la época de los péndulos los rebajaron a la zona de cartas mágicas y trampas que están ahí, haciendo que todos los usuarios que usen péndulo se tengan que limitar al uso de 3 cartas mágicas o de trampas. Mientras que para lo que viene siendo los monstruos extra D, les dieron una zona especial. De hecho, decir 2 zonas especiales, aunque pues ya dependerá de cada jugador, ya que solo puedes utilizar una de estas jugadas. Si usas una, no puedes usar la otra ya es para tu oponente. Y aquí ya va lo interesante lo que dicen los monstruos Link. Los monstruos Link no tienen nivel, no tienen rango como los equipos,
Y no son cartas gráficas, son monstruos, sino que estos monstruos vienen combinados por sacrificios especiales dependiendo del nivel que pida. El monstruo pedirá si necesita 2 monstruos, 3 monstruos, 4 monstruos, 5 monstruos, o incluso si necesita monstruos normales, monstruos de efecto, monstruos de efecto, especificará sus materiales con velocidad. En ese momento tiene unas flechas en su parte de arte, podemos utilizar unas flechas, justo en la imagen del arte del monstruo. Esas flechas, las flechas rojas, son las que indicarán las zonas del monstruo que podrás usar para poner más monstruos de extra deck. Mientras no tengas esos monstruos en esa zona de extra deck, solo te podrás limitar a usar un monstruo de extra deck por turno. No, ni siquiera por turno, por duelo. Entonces, si lo pensamos bien, podría realizar algo ampliaría de estos específicos para que pudiera dar más, abrir un poco más el camino para los fans de monstruos. Y con esto nos regala un juego, aunque todavía desactualizado, todavía teniendo lo que viene siendo el Imperio de los Péndulos, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Un juego muy interesante, obviamente ya con las mecánicas más recientes, aunque loco, ya que podríamos decir que en ese momento lo que venía haciendo en el juego físico, en el metafísico, se venía jugando también un poquito parecido en el meta del video, en el meta virtual, ya que pues no había mucha diferencia y ya últimamente los juegos de video en este momento ya no daban palestinos donde pudieran cambiar las reglas a su gusto. Solo un juego sobre pudo cambiar e incluso implementar un nuevo modo de duelo. Eso ahorita se lo explico. Avanzando un poco más adelante, siguiendo con la mecánica de las cartas y del Imperio Péndulo todavía, tenemos un juego exclusivo para Japón de la industria llamado Yu-Gi-Oh! Psycho Paradise. No tengo mucha información en mi base de datos de este juego, pero sí les puedo decir que lo interesante es la forma en que se manejan los hologramas, como bien somos fanáticos de las series de los hologramas de Yu-Gi-Oh! Como salen de sus tanques. Para más adelante, todavía en la era, ahorita ya en la era de los niños, en esa era de los niños, sale un juego especial que viene a revolucionar totalmente el juego de cartas e incluso implementando un nuevo modo de duelo en el metafísico. Viene siendo Yu-Gi-Oh! Duel, un juego gratuito para Android, PC y iOS, que al principio te empezó a dar la misma mecánica como fue avanzando el juego de monstruos hasta ahorita hoy en día que vienen siendo en la era de los 5. Todavía no se sabe si se va a implementar las otras groseras, las X y Z y las reglas péndulos, normalmente las de las NIN, pero lo que más se sabe aún es de que está dando ese camino. Empezó siendo un juego de cartas muy básico, roles de monstruos, e intentando hacer un juego más rápido, llamándole su contraparte física Speed. En este juego, lo interesante es de que, como en el Yu-Gi-Oh! Van tantas piezas cubos, te reducen la zona de cartas monstruo y de cartas mágicas, reduciéndola a 3 de cada una. Esto, al principio, pues obviamente dio quejas de que podría parecerse a un Yu-Gi-Oh! Van, pero también lo interesante aquí es el uso de personajes y de habilidades especiales. Ya no solo tener un duelista de cualquier duelista de perfil te permitía tener, no cualquier duelista de perfil ya solo era simple avatar, te podías tener en línea con otro jugador y así tener unos duelos, tener otro duelo sin tener que ver con el avatar. Aquí ya te dan la relación un poco más específica con el duelista que estés usando, dependiendo de ella, y obviamente te dan una habilidad. Cada personaje tiene habilidades especiales. Eso es lo que vuelve interesante el juego, ya que, como por ejemplo, te daremos un ejemplo con Yami Yugi. Con Yami Yugi, el principal habilidad es dar
soporta lo que son sus monstruos de hechicero, como viene siendo en la serie, dando referencia a que Yugi normalmente usaba ese tipo de monstruos y que Mago Oscuro hasta ahorita se sigue actualizando el juego de Yu-Gi-Oh! Duel Links, que viene siendo hasta los 5, y ya viene utilizando los personajes de lo que son las sagas de la serie animada Yu-Gi-Oh! 5DS. También acaba de añadir lo que viene siendo la película más actual de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones, aunque no tuvo buena recepción, ya que fue un paso atrás de lo que ya veníamos acostumbrados, pensando que lo que venía siguiente era la era Sith con Yu-Gi-Oh! Z. Más adelante, teniendo ya el fin de la era Link, nos viene un juego de Android diario llamado Yu-Gi-Oh! World Evolution. Sinceramente no tengo mucho en estado de datos, podría decirse que es un juego pirata, como viene siendo mucho, es un juego no oficial de la marca Konami. Se utiliza nada más un nombre como tal. De ahí nos vamos a lo que viene siendo un juego shonen, otro juego estilo Smash Bros. Crossover llamado Shonen Jump Jinku Yaga Stay para iOS y Android. Una versión chibi de todos los personajes Shonen Jump empiezan a tener batallas estilo Smash, como las que veníamos teniendo en el juego de Nintendo 10 y esta. Hasta el 2019 salió otro crossover llamado Jump Force, donde también unió un crossover de todos los mangas de Shonen Jump famosos. En una de esas está nuestro querido protagonista, toda la saga seguida por los amantes de Yu-Gi-Oh! O el faraón Ash, como quieran decirle. Es interesante ver cómo pues, puedes poner en una pelea a Yugi contra el mismo Goku, o incluso teniendo una pelea 1 contra 1 de Yugi contra Seto Kaiba, teniendo a Seto Kaiba como DLC de este juego. Un juego que pues para todas las peleas el señor Alex sabe mucho más de eso. En mi base de datos lo que más tengo es que es un juego de peleas catalogado como malo, teniendo técnicas de juego y un gameplay un poco básico. El señor Alex no critica muchísimo todo el juego, más bien prefiere llamarlo un fan, un juego hecho para como no tiene una profundidad más en de peleas, siendo Fire o incluso Dragon Ball Z Fighters, nos especializamos en lo que es efectos visuales, efectos con los monstruos y así que se vea un poco más bonito el escenario y apelar un poco más a la historia. Como final tenemos que Yu-Gi-Oh! Ahorita, gracias a lo que viene siendo Yu-Gi-Oh! Duel Links, que tuvo un gran impacto. Podemos hablar de Yu-Gi-Oh! Duel Links, ya que sí que tuvo un gran impacto tanto para el meta virtual como para el meta actual. Queriendo sacar dinero por eso del éxito que tuvo Yu-Gi-Oh! Duel Links, Konami sacó la versión física de Yu-Gi-Oh! Duel Links y no tuvo una buena recepción ya virtual. Pero gracias a eso, pues, entre comillas, Konami aprendió y nos sacó una serie más llamada Yu-Gi-Oh! Z. Dejó de sarcasmo, ya que sí la sacó e incluso intentó basarse en el método de Yu-Gi-Oh! Duel Links para poder hacer un nuevo método de vuelo. Hasta ahorita, el juego más reciente de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, que tuvo críticas al principio, ya que la primera versión que salió fue exclusivamente para Nintendo Switch. No salió bien, aunque venía actualizada con los links, no venía un catálogo decente para los links, y aparte tampoco venía una historia buena para lo que viene siendo. Aparte, muchos catalogaban al juego como un port del Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist original que salió para PlayStation 4 y Xbox One. Esto lo vienen a corregir un poco más adelante. Obviamente criticando el precio, que te lo cobran un precio de juego normal y es un port. Básicamente te lo podrían vender como de. Hasta que nos viene
como un parche, un juego parche, que es más parche para los que tienen experiencia en Switch. Y sacan el juego otra vez de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Evolution para ya lo que viene siendo PlayStation 4, Xbox One, Steam e incluso Switch. Disculpen, me tardé un poquito. Switch. Ya un poquito mejorado, ya tienen un mejor catálogo de cartas en Monstruos Brain, tienen un mejor catálogo de cartas también en los monstruos y soportes de monstruos, dándonos lo que son los Absolute Pack, que son una forma de poder hacer duelos con los paquetes que venían, con los paquetes que venían saliendo en el contraparte física. También dándonos un revista de toda la historia, un review de toda la historia de Yu-Gi-Oh! Del Yu-Gi-Oh! Brain. También Yu-Gi-Oh! Brain ya quiero dar la molestia de la historia. Nos daban unos que otros duelitos, no había cinemáticas, o bueno, esa cuenta cuentos donde les explico. Normalmente pues se limitaba solo a enseñar cómo se usaba el método. En este momento, lo que Konami planea hacer en su contraparte física es que todo lo enseñado en la versión Link, en la era Link, se borra. Obviamente decidiendo tú cómo quieres jugar. Si no quieres jugar con Link, no importa, tienes tú con monstruos extra, con monstruos normales y puedes poner cuantos monstruos de extra deck quieras en tu zona de monstruos. Si juegas con monstruos Link, pues ya tendrás que usar el método de juego Link, donde tienes tu zona extra y tu zona extra solo es tuya para ti y de nadie más. Y de ahí ya podías sacar monstruos, ya podías ir, dependiendo de las flechas, más monstruos Link o monstruos extra. Sin hacerle cambios a lo que viene siendo la zona mágica y de trampa, hicieron las nuevas zonas péndulos, pero pues se agradece ya. Y los péndulos no podrían estar obsesionados o más bien aprovechándose de la Master Duel. El nuevo método que llamamos Rush se viene a cambiar basándose un poco en el método de juego Dueling, pero teniendo muchos cambios en la versión. Este video será proporcionado por otra parte que se los dirá mi amo Ale, que les brindará ya incluso más específicos los detalles de Yu-Gi-Oh!, las series y cómo fueron avanzando conforme las series iban también avanzando en los detalles, en los gustos de la gente. Espero que estén bien robotizados y no espero haberlos aburrido con este pequeño podcast que los hace con mucho amor mi querido amo Ale y que hoy me pone la libertad de querer solo explicar. Que tengan una bonita semana y repito, soy R386 y hasta la próxima.